Tú puedes estar relajada y tranquila. Listo. Rox, Sí. bienvenida a La Madriza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Caro, bienvenida. Sí, gracias, Moncha. Gracias. Teníamos Moncha. Moncha. Mónica, pero le decimos Moncha, Moncha. De ok. cariño. De cariño. Oye, teníamos muchísimas ganas de invitar a una mamá que nos enseñe un poco más de inclusión. Tenemos muchísimas dudas, pero bueno, te las vamos a ir Sí. platicando. Este va a ser un capítulo súper especial. Yo me siento muy emocionada. De hecho, ahorita el corazón lo siento aceleradísimo porque es un tema prácticamente nuevo para mí, pero también es como el cómo hacernos conscientes de esta situación y bueno, ya. Y Rox. empáticos sobre Ajá. todo, porque siento que está pasando mucho, pero muchas veces no sabemos cómo ¿Cómo reaccionar? reaccionar o sobre todo cómo hacer que nuestros hijos, porque bueno, nosotros como adultos, pues bueno, sí ya es como más fácil y tratar de convivir y todo, pero sí los niños a veces siento que cómo les enseñas esa parte. Pero bueno, antes que nada platícanos, Rox, para que la gente entienda Sí. un poco de lo que queremos ¿Quién eres? hablar. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme. Soy Roxana Lastiri, tengo 39 años. Soy mamá de Carlitos, que tiene 10 años, está dentro del espectro autista y él tiene un hermano que se llama Alex. Alex tiene 7. Soy mamá feliz del Chiaravale. Creo que encontré el lugar más perfecto para Carlitos después de muchos años de búsqueda. Y pues en eso estoy. Me encantaría escuchar sus dudas para ir compartiendo, Ya porque si quiero no lagrimear. me suelto. Caro, minuto 1 llorando. Soy súper chillona ya. Oye, Rox, a ver, platícanos. Cuando te embarazas de Carlitos, todo normal, nace, o en qué momento empiezas a ver que Carlitos tiene algo diferente. Claro, les cuento que tuve un buen embarazo, considero que fue normal, en realidad nunca hubo alguna señal de alerta, casi hasta el final. Carlos fue mi segundo embarazo, el primero lo perdí a las 5 semanas de gestación aproximadamente, y pues con Carlos estuvimos muy pendientes todas las semanas, todas las revisiones médicas, todo bien. Y en la semana 33, que estaba cerca de la incapacidad por maternidad, mi esposo tiene un viaje de trabajo en Estados Unidos, frontera con Canadá, muy, muy lejos en medio de la nada. Okay. Me acompaña a cita médica y le dice el doctor, no te preocupes, faltan muchas semanas. Todavía estaba trabajando, era directora de carrera de finanzas en TEC de Monterrey. Okay. Todo bien, dice el médico, ve a tu viaje, regresa, Roxana no está en peligro. Y pues se va al viaje y ese día en la noche, bueno, en la tarde mi papá como presiente algo y le dice a mi hermano, no dejes a Roxana quedarse sola. Que ve con ella a cenar y si se puede quédate a dormir con ella, que no se quede sola porque mi hermana nació 5 semanas antes y pues llega quien entonces era su novia, toca el timbre, me levanto y siento como me empapo. Pensé literalmente que me había hecho. Se derrumbió la fuente. Tal cual. Oye, entonces, los exámenes estos que hacen como en cada trimestre, te los hicieron y todo se veía perfecto. Todo perfecto. O sea, que le cuentan que los huesitos de la espalda, que el de la nariz, que todos esos... Todos los Perfecto. estudios que se pueden hacer los llevamos a cabo y todo estaba perfecto. Ok. Incluso nace y aunque fuera prematuro, Todo o sea, las bien. 34 semanas, fue ruptura de membranas, así se llama como esa anticipación, y estuvo en unidad de cuidados intensivos, se viene mi esposo del viaje, pero aún así los médicos nos dicen, va a entrar a unidad de cuidados intensivos, pero el niño está perfecto. Ok. O sea, ni siquiera necesitó Como respirador, por prevención. nada, por prevención. ¿Y Claro. entraron- bueno, tú y Carlitos entraron a unidad de cuidados intensivos o solo Carlitos? Solo Carlitos. Ok. Porque Sí. fue prematuro Así y es es. preventivo. Ok. Pero ni siquiera estuvo conectado a nada, o sea, que necesitara oxigenación. O sea, nació de ¿cuántos kilos? ¿Cuánto pesó? 34 semanas, 2 kilos 400 Oye, es un gramos, bebé. bien, 49 centímetros. No, todo casi como mi perfecto. hija que nació en las 39. Eso es lo que me dicen los doctores, el niño estaba perfecto. Ok. O sea, Y nunca así- necesitó ni mascarita, ni... Solo fue para cuidarlo. nada, Solo- solamente literal para estar en observación y le vuelven a hacer todos los estudios que se puedan hacer y nos dan de alta. Ok. Llega O sea, a se casa. quedó rápido.
Fue poquito tiempo. 5 6 días. Tengo que adaptar Oye, rápido, pero sí unos 6 días ¿tuviste parto aproximadamente. vaginal o fue No, cesárea? cesárea de emergencia por ruptura de membranas. Ok. Entonces, sí fue violento eso, pero pues salimos contentos del hospital. Claro, Carlos ese mismo todo día bien. llega, todo muy bien. Incluso puedo decirles que los primeros meses bien, solo que sí tenía reflujo gastroesofágico y casi todo vomitaba, pero en realidad no tenía De eso nada que que ver. piensas, como cualquier bebé que puede tener algún tipo de reflujo, ¿no? Que, pues luego le cae la leche materna, no le cae bien, porque hay Exacto. niños que creo que hasta son como intolerantes Sí. o alérgicos Sí. a la leche materna y la Sí, vomitan. lo normal de un bebé, Ajá. de que a veces no les cae bien la leche. Así es. Ok. Y él es pura leche materna, la lactancia exclusiva 6 meses. Ok. Y la verdad es que al ser mamá primeriza, pues todavía más normal se veía todo. Felicidad prácticamente, les puedo decir. Hasta los 2 años y fracción de Carlos, yo jamás vi algo que me llamara la atención, como tal O vez sea, el empezó a matrimonio. caminar normal. Claro, Se sentó, incluso a decir gateó. palabras. A balbucear Sí. todo. Ah, ok. Carlos gatea, se sienta, va, incluso al liceo entró al año de edad. Ok. Y convivir con los demás niños, todo, o sea, Feliz, todo bien. normal. Como mamá primeriza y previo a una pérdida, me imagino que había como este sentido como de sobreprotección, tal vez, no sé, me Muy imagino. poco. Pero lo llevabas a las citas mensuales que se llevan a los bebés y Sí. tu pediatra te decía. Todo perfecto. todo ¿Y entonces perfecto. a los 2 años qué pasa? Y ni siquiera fue por mí. Literalmente vamos a un Día del Padre en una comida familiar y a una prima que le debo literalmente muchas cosas de mi vida, pediatra oncóloga, me dice, porque te quiero y no me lo tomes a mal, veo en el desarrollo de Carlos patrones que no están de acuerdo a su desarrollo. En otras A su palabras, edad. me dijo a su edad, exactamente. Me dijo, veo señales de alerta, por favor lleva a Carlitos a hacer, y me da una lista de pasos, ¿no? De valoraciones, etcétera. Ok. Y muy obediente, no lo tomé a mal, Claro. empiezo con el proceso, asisto a Intégrate Bajío y le hacen pruebas, normal, es un proceso largo, las pruebas son costosas, largas, fue un proceso aproximadamente de 6 semanas, te hacen preguntas como 300, son cuestionarios que te envían a los papás, se los dan a cuidadores y también al colegio, y Ok. después contrastan respuestas, ven al niño, lo llevan a sesiones para observación, interactúan y juegan con él, y tenía 2 años de edad, yo embarazada ya de Alejandro, Ok. muy avanzado el embarazo, y nos dan el diagnóstico, el primer diagnóstico. Oye, ¿y qué especialistas son los que dan el diagnóstico? ¿O es un equipo No, multidisciplinario? Ese punto es bien importante. Los que dan el diagnóstico son psicólogos especializados porque no hay un médico que le vaya a dedicar tal cual 6 o 7 semanas y cada sesión de hora y media para evaluarlo. No, y Porque aparte sí no hay- es, o sea, no es un estudio que les haces un encefalograma ni nada de eso, sino es todo También esa nos lo mandaron a observación, hacer. ¿no? O sea, también. Sí, o sea, aparte de los estudios de Intégrate Bajío, fueron acompañados con resonancia, electro y un sinfín de estudios. Carlos se ha hecho hasta pruebas genéticas que mandaron a España, porque en esa época no había aquí en México, para estudiar la genética de Carlitos para ver si había alguna alteración, y ni ahí salió nada. Ok. O sea, si ustedes ven estudios de, que por cierto los traigo en la camioneta por el trámite de hoy, si ustedes ven cada uno, parece normal. Todo sale normal. Y- Pero lo conductual es donde ya Ajá. no es normal. Ok. Y entonces, Y ahí cuando te ajá. dan el diagnóstico te dicen tiene autismo. tiene autismo. Ok. ¿Y qué es eso? Claro. O sea, ya y por salgo lo y que yo, entiendo, bueno, una vez vino Davinia García, que si nos está escuchando le mandamos un saludo. Sí. Es Ella es una- una pediatra Ajá, en neurodesarrollo. Exacto, y ella nos decía que hay como niveles De apoyo, del autismo. apoyo que necesitan Ajá, los niños. Sí, exacto. prácticamente 3 niveles. Sí. Es Sí. 1, 2 y 3, Carlos está en el 3. Ok. Ok. Es muy severo. Y ella nos decía que es como el nivel es el grado de apoyo que necesitan para expresarse y caminar, Desarrollarse, sobrevivir, exactamente, es Ok. correcto. Y bueno, te dan el diagnóstico. ¿Y qué pasa con Roxana? Para mí ese fue un día? trancazo. Fue un antes y después. O sea, realmente salí, aparte de mi mente era, ¿qué es autismo? Sí, claro. Y no te interesa el tema, y la verdad es que es así,
hasta que no lo tienes cerca, porque había escuchado el término y jamás había tocado mi corazón o ponerme a investigar. Claro. Y también lo primero que me dicen es, no investigues en internet, porque hay muchas cosas que son falsas. Como siempre. Me dijeron, lee estos manuales, lee este libro, este es el material bibliográfico que tienes que leer para prepararte, y pues adelante. Y así lo hice. Y leíste todo. Todo lo que me dieron, y empecé a familiarizarme. ¿Y con qué él. pensabas? ¿Cómo te sentiste? Muy preocupada por el futuro. Ok. Y sobre todo por el hermano que venía. Decía, ¿y si también es autista? Claro. Iba a hablar, iba a caminar, y que va a caminar mejor, porque obviamente ya caminaba, pero va a tener algún tema en el futuro. O sea, como una serie de preocupaciones que te vino el una mundo ola encima. en ese momento. Totalmente. Un duelo un poco, Sí, ¿no? mucho. Sí, y Porque precisamente por eso queremos que estés aquí, bueno, más bien que nos gusta que estés aquí porque queremos que nos digas qué es el autismo, cómo lo ve una mamá, cómo es un antes y un después, o sea, qué sientes, qué pasa con la gente alrededor, cómo podemos nosotros ser partícipes de ustedes y ustedes ser partícipes de nosotros, o sea, ayúdanos. Por supuesto, yo creo que lo primero que hay que saber y que me costó entender es que no es enfermedad. Okay. Y que no se va a curar. Ok. Y que es una condición como el síndrome de Down, y que la condición pues implica muchos factores, y la mejor explicación es cada caso es distinto, y así como hay millones de estrellas, pues hay millones de casos y cada uno tiene sus particularidades. Y creo que así hay que verlo, como una condición, pero ante todo como un ser humano. Claro. Porque su condición no lo define, no es la primer característica que debamos ver, y es un niño. Es un niño y que quiere, como todos los niños, ser aceptado, ser integrado, pero le cuesta mucho más trabajo. Acaba de cumplir 10 años en febrero, y al tener 10 años y seguir como no verbal, o sea, él no puede hablar, y para mí fue muy frustrante para nosotros como familia haberlo escuchado, y hay videos donde dice palabras y que de repente dejaba de decirlas, y pues esforzarnos en que sepa comunicarse. Claro. Es como ¿Y entender. cómo se comunica? Se da a entender, ejemplo, tiene sed, toma un vaso y se sirve. Hasta eso ha logrado ciertos pasos de independencia después de tantas terapias y ciclos que hemos pasado. Se da a entender, te toma de la mano y te lleva a lo que quiere. Ok. Entonces se comunica tal cual, llevándote hacia los objetos o lo que necesita. Ok. Entonces, él sí llegó a tener algunas palabras y las perdió completamente. Así es. Ok. Fue creciendo y fuimos como regresando. Ok. O sea, se va como madurando la condición, nace, ahí está el gen y llega un momento en el que madura y ya se empieza a desarrollar. Y vuelve a regresar en algunas cuestiones, por ejemplo, cosas que ella hacía, deja de hacerlo, y es como si tuviéramos un cassette que lo regresáramos y volviéramos a grabar algo encima. Creo que algo parecido sucede con Carlos, porque avances que ha tenido de repente deja de tenerlos. Tiene días muy buenos, días muy malos, y lo más importante pues es estar y acompañarlo. Sí, Claro. y en esos días malos, Roxana, tú, mamá, ¿qué haces? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la dinámica? Creo que la dinámica es necesitar una red de apoyo que te sostenga, porque algo que he aprendido es que no puedes pedir calma si no la ofreces primero. Tuvo muchos episodios y crisis de ansiedad y autolesiones que en mi desesperación pues gritaba igual o más fuerte que él. Claro. Decía, pues no lo puedo ayudar. Y se ponía si más yo, tenso exactamente, todo. si no me estoy ayudando a mí misma. Entonces ahí es donde entra o el papá de Carlitos o una señora que en su momento nos ayudaba un montón en la casa y hacer contención para poder librar esas cuestiones y decir, no puedes con todo sola. Eso es la verdad, no tener todo un equipo multidisciplinario que esté ahí, respirar y enfrentar y decir, no puedo. O sea, el equipo multidisciplinario es desde lo médico, casa, escuela, familia. Totalmente. El equipo multidisciplinario es, de verdad, un consejo de administración. Creo que los pilares, pues sí, somos sus papás, pero al mismo tiempo mi hermana que ha estado ahí, digo, mis hermanos,
Mi papá, por ejemplo, por años venía al Vale por Carlitos y nos ayudaba, y nos sigue ayudando y se hace presente todos los días. Tengo una tía, hermana de mi papá, que fue la que me llamó hoy, y ahí está. Y en cuanto a médicos, pues creo que he pasado por todos los pediatras Claro. de la ciudad, y hasta que no encontré a alguien con quien realmente conectara y me pudiera sentir segura, pues es neurólogo. Carlos ha pasado por psiquiatras, por diferentes neurólogos, pediatras, nutriólogos. Es un equipo grande, ¿no? Hasta el genetista, por ejemplo, que en su momento de Monterrey nos vio y manda las pruebas, creo que forma parte del equipo. Oye, Rox, ¿y terapeutas. qué pasa con la relación con su hermano? ¿Cómo es esa relación? Es difícil. Primero estaban en el mismo colegio, ellos fueron a Montessori del Campestre, fuimos muy felices ahí, mas también me di cuenta que Alejandro necesitaba un espacio donde fuera él, Claro. donde no fuera el hermano de, Ya. porque siempre era tu hermano Carlitos y demás. Sí, siempre Entonces era el hermano siempre de el Carlitos. hermano de, exactamente. Sí. Entonces busqué que tuviera un espacio diferente, aunque les confieso que estando en el ambiente de Carlitos digo, me encantaría que Alejandro también viviera la maravilla del Montessori, y me hace cuestionarme muchas cosas, pero la relación afortunadamente hoy en día está bien, pueden jugar juntos, más Alejandro a veces le molestas a su tono de voz. Y en su momento, por desesperarse Carlitos y no saber cómo reaccionar, lo ha tomado del cabello y lo ha jalado, por ejemplo, y lo ha lastimado. Entonces ha sido muy, muy difícil hacerle entender que no quiere hacerle daño, que quiere estar con él, pero no sabe cómo expresarse. Sí, sobre Entonces, todo que es más chico también. así es. Y supongo que desde muy chiquito ha estado sometido a que Carlitos tenga la mayoría de la atención. Exactamente. Entonces, para Alejandro debe ser también un proceso muy difícil, Totalmente. siendo un niño pequeño. Correcto, y necesita mucha atención y mucho apoyo, más Exacto. adora a su hermano y, Claro. lo defiende. Y en Oye, fiestas ¿y a qué infantiles, juegan? está. ¿O cómo juegan? Lo que más les gusta es brincar. El brincolín de la casa, o sea, brincan y se toman de la mano, eso les fascina. Columpiarse también. En la casa está la hamaca, los columpios, el trampolín. Todo el tema sensorial. Es todo el Claro. tema sensorial, exacto. El iglú inmenso que se columpia y las escaleras, está prácticamente Todo ejercicio lo motriz. físico, todo lo Sí. motriz, exactamente. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, Carlitos, a mí esta parte es la que como que más me llama la atención sobre cómo nosotros podemos ayudar a nuestros niños a que puedan empatizar más, porque no sé, están muy acostumbrados, también por el mismo ambiente en el colegio y todo, que están muy acostumbrados a convivir con niños neurodivergentes, pero no solo es la convivencia, sino cómo hacerlos que, a ver, es que pueden jugar, pueden ir a las fiestas, o sea, esa parte cómo la enseñas o cómo la... No sabemos, así está complicado, porque a veces siento que los niños dicen, pues, mamá, no puedo, lo quiero mucho, está en mi ambiente, es mi amigo, pero no puedo hacer mayor relación. Esa parte, Exacto. ¿cómo se trabaja? Yo creo que lo primero es justo lo que están haciendo ustedes, que es interesarse, porque notas el interés o el desinterés de las mamás que están en el colegio. Y, por ejemplo, he recibido mensajes como, hola, tu hijo Carlitos está invitado a la fiesta, ¿qué puedo hacer para que la pase bien? Ah, O sea, claro. eso, bueno, o sea, de Oye, una mamá a yo otra, sí, a otra mamá Sí, ya quiero. es así como un apapacho, como un abrazo de, no te conozco, sé que tu hijo es especial, ¿qué necesitas? Sí. Y entonces ya es explicarles, en su momento, ahorita ya no lo hace, gracias a Dios, pero es explicarle, se va a lanzar tras el pastel. Ok. O sea, Le llevamos un pastel a Carlitos, le llevamos uno. por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, ya una mamá dijo, lo voy a sacar hasta el final, no poner la mesa de postres que se abra hasta las 5:30. Ya Claro. no sé eso, ya después de muchos años lo logramos, pero hubo un momento que sí. Entonces una mamá dijo, perfecto, entonces no voy a poner el pastel durante todo el evento para que sea bonito. Y wow, eso fue un Claro. detallazo. Gracias a esa mamá, quien quiera que sea. Sí, un saludo. Ay, no. Otro, por ejemplo, rentaron unos brincolines de las ligas y no Ah, ya. había manera de bajar a Carlitos. Afortunadamente eran dos. Ah, Y qué agarra la bueno. mamá el micrófono y les dice, Ese hay es dos el de brincolines, Carlitos. uno es de Carlitos, todos los demás se forman en... Gracias también a esa mamá donde quiera que estés. Sí, justo, es que eso, y es que a veces o sea, no lo vemos cuando no lo convivimos o cuando no lo tienes en Es que, casa, no ¿sabes sabes qué somos? cómo. Esta generación de papás y mamás que actualmente maternamos. Sí, O sea, somos una generación en la que estamos haciendo un parteaguas en la manera de criar.
criar consciente, Exacto. donde hay límites, donde hay sí, donde hay no, donde hay prudencia. Con porque- mucho amor, sin Ajá, golpes también, exacto, la verdad. exacto, o porque sea, también, o sea, nuestros papás y sus papás y generaciones anteriores me queda claro que han sido mejores de los que tuvieron, pero yo recuerdo que cuando yo era niña y veíamos a algún niño con alguna condición, era como, no lo voltees a ver, Así es. y no le hagas caso, y vete para acá, y a lo mejor lo hacían con la intención de... de no hacerse, ¿No incomodar? yo creo que de no incomodar al niño y al papá. Y es como lo que nos pasaba y que hemos platicado muchas veces, que cuando vas a la abejita y tus niños como que, oye, ¿qué onda? ¿Por qué, mamá? Y tú te quieres desmayar. Así es. Pero pues no, porque a ver, también los niños pues son curiosos y es naturaleza de los niños preguntar. Sí. Y probablemente a veces pregunten, no sé, por algo, ¿por qué Carlitos esto, mamá? ¿Por qué Carlitos lo otro? Sí. Pero cómo, o sea, lograr que en algún... Y nosotros de adulto dejamos de preguntar, pero porque creces y eres adulto. Pero cómo hacerlo natural. O más bien nosotros como, como papás, porque los niños lo hacen naturales, inercia. Exactamente, los niños natural y son buenos por naturaleza. En Sí. realidad, cuando he escuchado comentarios crueles es porque en la casa escucharon de la escucharon, casa. Y exactamente. nosotros como papás, ¿cómo podemos hacer eso contigo? O sea, con Carlitos, con Alex, o sea, ¿cómo? Yo creo ¿Cómo que se hace? hasta un video sirve. Ejemplo, cuando los papás o mamás, como ustedes me están preguntando, lo que hago es vía WhatsApp enviarles, por ejemplo, un capítulo de Plaza Sésamo que se llama Yo Soy Julia. Ok. Y entonces una caricatura, un corto de 2 minutos donde explica eso. Y hay Ya. un montón de material. En Disney Prime hay otro que se llama Loop, que es una niña que es no verbal y está en una lanchita. Entonces, Ok. ver con sus hijos esos materiales, cambia. Ah, mamá, ya entendí. Hasta Sí. Alejandro, por ejemplo. Ay, entonces, ayúdanos sí, al rato, dinos cuáles Sí, son. por la supuesto, lista. les paso una Subimos. listita y van ustedes Yo pueden les compré a consultarlos. mis hijos el libro de Yo Soy Luca. Ah, claro, No, mi hermosísimo, mi hermano Luca. Luca. Y luego Sí. mi amigo Luca. Y luego el de mi amigo no lo Está tengo, aquí en tengo el el de mi ambiente, de hermano. Es el y- del niño que está en silla de ruedas. No, No. el de un niño que también tiene autismo. El de Katy Serna. El de Ujú. Katy Serna, que ella está casada con uno que era un señor que era director técnico de la selección, Exacto. entonces hizo como mucho ruido y mucho movimiento, hizo el corto, que el Jaime corto Lozano. está espectacular Hermoso. y el libro está divino también. Y recuerdo que en algún momento en el ambiente de mis hijos había una niña con autismo, entonces yo dije, no, pues ahorita es cuando para que empiecen, y eran muy chiquitos, crecieron prácticamente juntos, entonces lo normalizaron muchísimo, pero dije, bueno, igual un poco más de apoyo extra para que entiendan bien cómo pasa, porque también siento que, y a veces me pasa con mis hijos, están muy habituados a los niños del colegio. Así es. Sí. Pero ¿qué pasa cuando los sacas a otro ambiente y entonces ya otras cosas diferentes? Eso es lo que a mí me gustaría, que un día ellos como que fuera lo más normal del mundo. Sí, o sea, ejemplo en el súper, ¿no? Que de repente te encontramos a ti o alguna otra mamá con su criatura ahí en el súper y es como de di hola o cómo nos podemos acercar o si está haciendo, tiene alguna crisis, el cómo apoyarte o el cómo Sí, apoyarlo exacto. a Carlitos, no sé, o sea, ahí cómo nos involucramos como sociedad. Por supuesto, Exacto, yo creo como que sociedad. lo primero es no juzgar. O sea, cuando vemos a alguien tirado en el súper, pues ya hay un tema. Sí. Y no es berrinche, ¿no? A mí alguna vez una señora en el Costco le dijo a Carlitos, te voy a llevar a la policía. Y lo alteró más. Claro, Qué Y señora tan inteligente. Sí, le dije, no me estás ayudando. claro. Así tal cual, voltea y sigue su camino y hasta le dio pena, nervio, tal vez bueno, una está bien, ya mala la persona, perdonamos. pero eso no. Entonces, me han seguido la fila en el lugar de pásele, por favor, y ellos solitos, sobre todo en Costco, hay a veces gente más civilizada y te dice adelante, pase y pague sus 3 cosas y váyase. Claro. Y entonces, bueno, creo que ayuda si es necesario ceder el lugar en la fila, que también sabemos que no siempre va a pasar y que también Carlos tiene que aprender a esperar, ¿no? Pues si queremos viajar y si queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, pues es parte de... Pero ¿te puedo ayudar en algo? Nada más a la mamá. Okay. O sea, creo que es una palabra clave. Como ejemplo, una vez en H-E-B se fue corriendo, Carlitos. Pero tenía el súper... Estábamos esperando el elevador para bajar al estacionamiento. Y se te fue. Exactamente. Y entonces el carrito lleno de cosas y mi bolsa también. Híjole. Se va Carlitos corriendo y me voy atrás de él dejando mi bolsa con las cosas. Probablemente eso hubiera sido en Walmart de adiós bolsa y adiós. Sí, Pero sí. no, la gente luego empezó. Hay unos detuvieron al niño y otros a mí tal y no pasó nada. Claro. Pero el punto es que sí hay gente más preparada y más linda y entonces ayudándote o haciéndote esa pregunta clave de cómo te puedo ayudar sin sentir esa mirada, sin sentir esa barrida que Sí. es inevitable que no la sienta porque hasta Carlos lo altera más.
Sí. O sea, Entonces, pues, Carlitos es eso. se da Se da cuenta cuenta de perfecto todo, de cuando todo. medio Así le es. ponen barrera o Pero totalmente, y se pone muy nervioso. Ok. O sea, toda esa discriminación que a veces puede ser hasta una mirada, Carlos Él la la siente, siente. Carlos la siente. Ok. Entonces yo les diría, sí, salúdenlo, o sea, no te va a contestar un hola, pero por ejemplo, sabe hacer el saludo de mano y puño perfectamente. Ok. Entonces eso le agrada. Sí, Le agrada, le claro. agrada. Sí, para que él Entonces, también, porque no es que tú te sientas incluida, es que él Él. se sienta incluido. Exactamente. Sí. Y sobre todo, no hablar de él como si no entendiera. Una cosa es que no hable y otra cosa es que no entienda. Ok. Pero entonces hablan como si no estuviera presente. ¿No? Fuimos hace poco a una comida donde estaban los hijos de una amiga mía y pues preguntas ahí sí sumamente incómodas como enfrente de él, ¿no? Así como, iba a hablar y pues le contesté, ojalá supiera. Ojalá supiera así hablar. O sea, Claro. Yo soy la primera que le digo, pueden preguntarme lo que sea, pero también si está enfrente el Claro, niño, sí, es Y- como y si ahí- hablaras de cualquier niño enfrente de él. Y ahí como papá de Exactamente. los niños preguntones es como, oye, amor, vamos a ser prudentes, ¿no? Poner un límite, ¿sería lo correcto? ¿O qué hay que hacer? O sea, agarrar tu chiquillo. Pero vino de adulto esa pregunta. Ah, vino de adulto. Vino de adulto. Ah, pensé que los No, niños. no, no, Ah, no, pues a esos Ah. adultos les falta sentido común. Pero imagínense a los Sí. niños. O sea, imagínense cómo están los niños y los papás. Sí, están así. claro. No, vayan a ya, terapia, ya. vayan a terapia entonces esos Sí, yo adultos, no, pensé no que los inventes. niños. Muy complicado. Oye, ahorita que menciono terapia, tú como mamá de Carlitos, ¿vas a terapia? ¿Tomas algún tratamiento o hay algo? Me hace falta regresar. Fui a terapia y lo dejé, la verdad, por actividades. O sea, la dirección de carrera de finanzas en el TEC estuve 8 años. O sea, de verdad no sé Aparte, cómo mujer sobrevivir. exitosa. Sí, aparte. Embarazada de Carlitos entré y eso sí, se lo voy a agradecer eternamente al TEC porque cuando me invitan a trabajar, yo le decía a Isaac, que siempre se lo voy a agradecer, no me contrates. Estamos en noviembre, me voy en enero de maternidad, en diciembre nos vamos de vacaciones. Y me dijo, así te quiero, vente. Oye, entonces necesitamos que a nosotros nos des también un máster de finanzas. Sí, Con Finanzas mucho para gusto. tontos. ¿O caseras. ¿Cómo van esos? Finanzas fascina. for dummies. La verdad Esos. les voy a decir algo, mi mejor terapia es el trabajo. En ese sentido, porque te desconectas, no estás pensando en dónde estará Carlitos. Pues ¿Qué te es voy de a Carlitos decir y que todo? es un gran nicho las finanzas en las mujeres, Sí. en las amas Se de me hace casa. que te vamos a invitar a en otro tema, Sí, ¿eh? se me hace que te Ah, vamos a volver sí, a no. reinvitar, pero ahora un tema financiero porque... En dónde invertir, en dónde no invertir, pregúntenme. Exacto. Eso Vete es muy preparando, fuerte. ahorita Claro. vamos agendando. Acaban de aquí, Episodio vamos número 12. agendando. Sí, sí, sobre todo nosotras carecemos de esa parte. Somos Particularmente. irresponsablemente financieras. No, con gusto. Ya se fue en qué estaba, pero... En la el terapia. así de terapia. Sí, o sea, Entonces, usabas un poco la terapia ocupacional, sí, por así exacto, decirlo. pensaba en otras cosas, pero llega un momento en que digo, a ver, Alejandro está en taekwondo, está en natación porque él quiere, está en fútbol porque ahora me pide estar en esas actividades, más las escolares, Carlitos va a 3 diferentes tipos de terapia, más aparte de natación, ¿en qué momento? Te atiendes tú. Sí, sí, claro, exactamente. claro. El ¿no? mal Y- de todas De todas las mamás. Sí, Ah, qué sí. barbaridad. Sí. Entonces Oye, por eso y- dejé de ir, pero hasta eso me dijeron, Sí. bastante bien lo llevas. O sea, Señora, usted está muy bien. Siga cómo va. Graduada. Creo que eso es una muy Graduada. buena señal, ¿no? Oye, Rox, no, a mí, por ejemplo, ¿qué pasa? Me voy a regresar mucho atrás, hace 10 Claro, años, claro, cuando, claro. no, hace 8 años que te dan el diagnóstico. ¿Cómo, o sea, cómo transformas ese diagnóstico cuando te cae encima el hecho de que tu hijo tiene autismo y todas las expectativas que tú tienes y que uno se va haciendo con los hijos se te cambian completamente? O sea, ¿cómo Así le es. das la vuelta? ¿Cómo...? Es como enterrar todo lo que soñaste, dejar las expectativas y vivir el día a día. Ok. Sí, a ver, no puedo mortificarme por 10, 20 años. Claro que trabajar a futuro sí, pero cada día es una oportunidad para disfrutar su niñez y decir, voy a enfrentarlo, voy a agradecer, sí, un tema muy espiritual. Dios, aquí estoy. Claro. Es decir, lo que venga, no sabes lo fuerte que tienes que ser hasta que te suceden estas cuestiones y enfrentarlo y decirle, mamá, ayúdame. Claro. ¿No? Mi mamá fallece cuando yo tengo 13 años, ella muere de cáncer, de mama particularmente, y decir, Igual que yo, idéntico. si aquí está una prueba, lo único que te pido es que me dejes vivir o que me dejen vivir los días que él va a vivir, porque nadie, ni su papá, lo va a cuidar como lo cuido yo. Claro.
ni amar con ese respeto y esa profundidad y esa paciencia y empatía. Entonces, para vivir así, pues tienes que estar bien. Sí. Claro. Entonces, pues vete a correr. Encontré, por ejemplo, como válvula de escape la corrida. Y Ay, entonces súper. llevo un maratón. Corrí 42 kilómetros padre. en Vancouver hace unos años con unas amigas. Y ahí en esa corrida encuentras donde Paz. solo estás tú. Sí, En porque ese correr a toda velocidad. Paz. lo hemos Sí. dicho en algunos episodios. El pediatra con el que llevo a mis hijos dice, si la mamá no funciona, el hijo no sirve para nada. Sí. Entonces creo que has hecho lo correcto en esto. O sea, primero estás tú para que tu hijo pueda estar bien. Sí. Ay, sí. Pero bueno, mira, lo transformaste, Sí. que era lo que yo quería saber, o sea, transformaste el diagnóstico. Y mira, sin querer... ay, yo- Y lo que nos decía la doctora Davi, al final es solo un diagnóstico. Así es. O sea, si no sabemos qué va a pasar, no sabemos hasta El dónde va a diagnóstico llegar. no es el pronóstico. No es el pronóstico, Totalmente. es solo el inicio. Y de ahí para adelante. Sí. Y como todas las mamás, hacer todo lo que esté en nuestras manos Claro. para que sea la mejor persona que pueda ser. Hay una frase que me dio Nacho, que él está en Pachuca, vive en Madrid, tiene su centro en Madrid, pero viene 3, 4 veces al año a México a ver a sus pacientes. Su terapia fue la que es la que más me ha funcionado. Y me ha dicho cuestiones que me han cambiado la vida. Y una de ellas es, a ver, la escuela perfecta no existe. Si Carlos está bien, no le busques, no le busques más opciones. Y él me dijo, vamos a buscar su máximo potencial. Y no es lo mismo que buscamos en todos los seres humanos. Claro. Si su máximo potencial es la autorregulación, hasta ahí. Sí. A ver, Es lo mismo que buscamos todas las mamás. Exactamente, que él sea pleno, independiente en la manera posible, pero máximo potencial del ser humano. Claro. Dentro de las De sus de propias de las capacidades. características Y exactamente de Carlos, características. pero busca lo que es mejor para él. Y entonces su programa es como de organización neurológica. Y en eso estamos. Y todos los días Moni me ayuda a llevar el programa, que bueno, Moni también es una parte fundamental. es su su monitora, sombra. es su Su sombra, monitora. exactamente. Tiene 8 años Es en un nuestra encanto, familia, yo es un siempre encanto. la O sea, yo no saludo. Sí, yo imagino mi también. vida Hola, sin buenos ella, días. porque ella... Saludos, desde Mónica, el vamos. Ahorita estoy en el colegio, pero desde el liceo nos ha acompañado. Es una parte fundamental. Pero también siento un compromiso social por todas aquellas mamás que no tienen una Moni en su vida. Claro. O la capacidad de todas las terapias, todos los Exactamente, estudios. todo lo que implica. Y hay, o sea, ahí cómo se puede ayudar. Hay organizaciones gubernamentales que se dedican de verdad a autismo, a darles todo lo que necesitan. O alguna asociación. Es todo un tema. Aquí en la UNE existe Clima, por ejemplo. Carlos no va ahí, yo tomé un curso ahí, pero no quise que Carlos fuera porque también me retumbaba en la cabeza cómo quieres incluirlo si tú misma lo excluyes. Ok. Ahí me decían, mientras te lo permitan, que Carlos vaya a una escuela regular. Claro. Para que imite y conviva con otras personas como la vida es. Sí. Sí. Pero si tú lo excluyes, entonces pues va a tener diferente desarrollo. Claro Claro. que si ya no es posible, porque también para cada niño es diferente. No estoy diciendo que todos deban ir a la escuela regular. Hay a quien le viene mucho mejor una escuela especializada. Claro. Pero en el caso de Carlos ha sido así. Sí, fíjate que ahorita que dices lo de la escuela, fue hace poquito la observación de los ambientes o la visita a los ambientes. Entonces me tocó ir, pues ya estaba yo sentadita, entonces vi a Carlitos en una crisis y volteé a mi hija y me dice, Carlitos está teniendo una crisis, pero ahorita se regula. Mi vida. Y yo, qué hermoso, o sea, lo sentí como de, qué genial que ya lo gracias. conoces. Gracias. Porque yo me puse un poco nerviosa como de, ¿qué hago? ¿Qué ¿no? hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? Entonces se reguló y sale Moni y me dice, tenía sueño. Entonces del área donde él se duerme dentro del salón, los niños los vi que se empezaban a mover y dicen, es que ya se va a dormir y mejor lo dejamos descansar. Y yo Ay, así, de, chiquitos. ok, dije, no sé cómo lo manejan aquí, pero de la observación Sí. fue lo que más me encantó, que los niños, él estaba en la crisis y los niños lo estaban como ya... se Ya me fue la saben palabra. cómo Ajá, tratarla. ya saben que estaba en crisis, Ana Caro me lo mencionó y todos los demás como de, ya se va a dormir, pues nos retiramos ahí, nos vamos a otro lugar. Se durmió. Sí. Se durmió y ya dice Moni, tenía sueño y yo.
Yo me pongo igual si tengo sueño. Sí, Lo entiendo, lo entiendo. Sí, y es su manera de expresarse. Y de verdad, gracias por entenderlo, quererlo y aceptarlo, porque también entiendo que hay mamás y papás que van a decir, no quiero que mi hijo conviva con alguien que lo está distrayendo. Y también lo puedo llegar a entender, porque para ser empático primero tienes que ser empático. Sí, Entonces, seguramente también sí hay a quien no le existe. parece. Claro, Y pero pido disculpas. yo ahora veo que, No tienes o que pedir sea, perdón por eso. no, claro que no. Y ahora hay cada vez más niños con temas de neurodivergencia, con unos diferentes temas. Entonces, yo creo que en algún punto la sociedad pues va a tener que aprender todos a ser empática, porque ¿qué va a pasar con esos niños en el futuro? Esos niños van a tener que Crecer. estar creciendo y conviviendo normal y a tratar de hacer la vida lo más normal posible. Entonces sí creo que los papás principalmente tenemos que aprender esa empatía Exacto. y a empatizar con Sí. las mamás. Uy, Porque no sabemos tú todo lo que sentiste, todo lo que te dolió Lo que y has- lo que has has ido vivido, viviendo. lo que te ha costado emocionalmente, como para que es muy fácil juzgar cuando estás desde fuera y cuando no conoces a alguien tan cercano, ¿no? Totalmente. La verdad, yo creo. Sí, porque pues la sociedad no estamos preparados No para eso, o sabemos. sea, porque no Nadie nos sabemos, enseñó. no nos informamos, que damos por hecho que nuestros bebés van a nacer y van a estar bien y van a Claro. estar perfectos toda la vida, pero de repente llega un diagnóstico, ¿no? Entonces no estamos preparados y creo que deberíamos de prepararnos escuchando un podcast, que no queremos leer manuales. La madriza. En la madriza. No, pero es cierto lo que dice Moni, que tal vez no es que haya más niños, sino es que hay cada vez más avance en la medicina, hay más diagnósticos. Decía Davinia, la doctora que vino a acompañarnos, dice, a los niños prematuros se les ha dado más oportunidades porque ya hay más avances en la medicina, entonces son cerebros inmaduros que desarrollan este tipo de condiciones. Sí, puede Entonces, ser. pues no es que haya más, sino es que los diagnósticos han mejorado. También. Sí, pero... Y antes, o sea, siempre ha habido, pero ha habido antes, sí estaban solo como en escuelas especiales o no estaban ni siquiera escolarizados. Los tenían los papás en su casa porque también no sabían qué hacer. Y a ver, ahora, o sea, tú con cierto privilegio puedes hacer esto por Carlitos y por Sí. ayudarlo al máximo, pero quiero pensar en otras mamás que Eso. se tienen que ir a trabajar, no tienen dónde dejarlos o no tienen cómo darles todas estas oportunidades. Eso está cañón. O sea, ¿qué hacen ahí las Sí. mamás? Debería de haber asociaciones un poco más privadas muy que den complejo. dinero, pero supongo que es muy complicado. Es muy complicado, está comprobado que el 70-80% de los matrimonios donde llega un diagnóstico o necesidades especiales se separan. Ok. Entonces, Son vuelve mamás muy- solteras. Sí, y se Exacto. vuelve mucho más difícil porque económicamente también es necesario contar con recursos para temas de salud, Sí. médicos, y luego todo el medicamento, por ejemplo, Carlos está medicado y no es nada barato el medicamento que toma. Después las terapias, que se pagan pues todas pues, por hora. Y luego el apoyo, por ejemplo, en nuestro caso, 24/7. O sea, siempre hay alguien que nos apoya. Me siento muy privilegiada en el sentido de que gracias a Carlos, mi esposo, y su trabajo, hoy por hoy lo hemos podido cubrir, pero sí me hace reflexionar en todas las familias que no. Y Sí. como que hacemos por las otras familias Sí, también exacto, para porque ellos. no, yo desconozco completamente si hay alguna asociación Sí, fundación pública o o privada, algo, yo también. si el gobierno da un apoyo a este tipo de familias, sobre todo mamás solteras que tienen a sus hijos con este tipo de condiciones. Desconozco completamente si lo hay. Pues ¿Lo hay? ¿No lo hay? existe el apoyo de discapacidad, que hoy, de hecho, hicimos ese trámite, yo jamás me había parado a buscarlo, pero también me retumbaba en la mente, y si después lo quitan y la vida da muchas vueltas, y si lo necesitamos, además es un derecho para Carlos, Claro. independientemente de lo que estemos, pues él tiene ese derecho. Y el punto es que me voy informando de los requisitos y qué cosa más difícil. O sea, ejemplo, hace unos días estuve en Casa Blanca y leo y dice, necesitas que un neurólogo, o bueno, un médico especialista te dé el diagnóstico. Y yo, a ver, estas personas no saben que el diagnóstico lo da un psicólogo.
O sea, Claro. está O contradictorio. sea, ni siquiera están bien Sí. informados. Bueno, Exacto. y para quien nos escucha y no son de León, Casablanca es un centro de salud. Sí, exacto, pero el punto es que, dije, qué contradictorio, o sea, que te lo pidan que venga de médico cuando el diagnóstico, los mismos médicos te dicen que es el psicólogo porque ellos no tienen tiempo de hacer todas las pruebas. De hecho, en la mañana vi de un centro muy bueno que se llama Maximise, es una escuela especial, ellos hacen pruebas y son 5 pruebas las que se necesitan para darte el diagnóstico. Ok. Entonces decía, pues, ¿qué va a pasar con estas personas que llegan con certificado? Pero bueno, el punto es que la neuróloga me la da y vamos, ¿no? Yo creo que era una fila de 300 personas y nos dicen, Y tienes que solamente llevar a hay 40. Carlitos. Sí, y tienes que llevar a Carlitos. O sea, y todas las familias, las 300 familias iban con sus hijos Sí. discapacitados. Qué fuerte, porque... Y además nos dicen, hay Pobrecitos. 40 fichas. No manches. Y a partir de ahí, o sea, ve a un centro de bienestar para ver si te dan el qué apoyo pasa con después de las 6 meses. 260 familias que no alcanzan no, ficha? pues no alcanza porque apareces por apellido. Espérate un año más a la siguiente convocatoria. Solo un es año más, una un vez año, al es una año. vez al año por apellidos. Entonces yo, por ejemplo, tampoco lo había hecho. Entonces, Claro. ya que te dan ese papel, porque a Carlitos sí se lo dieron, efectivamente, él tiene todo lo que necesita para hacerlo. Entre otros trámites que hicimos fue una discapacidad mental permanente, también tiene credencial del DIF, y yo decía, a ver, si te piden un certificado de una institución pública, el DIF ya lo es. Ah, no es necesario. Aparte, la pública Sí, te pide burocracia privada, la pura. burocracia, Y sabemos que no todo sé lo todas que estas da. reglas como para decirles. Pues burocracia pura. el Señora gobierno. gobernadora, atención Sí. aquí, la vamos a etiquetar. Sí, Es más escucha. gobierno federal, más gobierno, debe ser desde gobierno federal, pero también se agradece porque Señora antes Claudia. pero antes no había nada. O sea, digo, o sea, también creo que antes no había nada, o sea, que esto es nuevo. No había apoyo. Cero. Ok. Y el apoyo debe ser aproximadamente de 3,000 pesos bimestrales. O sea, la gente va literalmente para cubrir las terapias. Sí. Es una parte de las terapias y ya. O sea, de eso no van a vivir. No, claro. Claramente, es nada más. Si lo logras, te dan Claudia, ojo aquí. Sí, échanos la mano. me enojé. eso. Es todo un tema. Todo un Y tema. no hay, porque bueno, a ver, hay muchísimas fundaciones, por ejemplo, para los niños de Sí. cáncer, bla, 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 pero no hay fundaciones especializadas para autismo y que te den ahí las terapias o te hagan ahí los diagnósticos. Es que, por ejemplo, aquí en León existe Clima, pero en Clima pagas 500 pesos por consulta. Ah, en Clima O sea, se pagas. paga, Ok. exactamente. O sea, debe haber algún tipo de apoyo para trámite, pero es un porcentaje nada más y ahí no sé si le entre gobierno o no, pero, o sea, sé de todos mis amigos, porque aparte conozco un montón de personas que van ahí, ellos pagan por sus terapias, consulta o Oye, escuela o ¿y a lo qué, que qué tipo de vayan. terapias son las que toma Carlitos? ¿Son psiquiatras, psicológicas, motrices? Lleva una terapia, por ejemplo, de comunicación alternativa. Lleva una tableta donde le enseñan a picarle a comandos para que pueda comunicarse así. O sea, le pica un botón y entonces dice algo. Yo la verdad no le he entendido muy bien a la tableta porque está Y él compleja ya y le apenas agarró. vamos empezando Y Carlitos él de que- empieza, exactamente. ¿Y tú? Pero mi sueño es tener una conversación con él. Claro. Incluso hasta vi algún día un TikTok de una mamá que se tatuó el abecedario de la A a la Z en su mano y que se comunican así. Bueno, yo llegué feliz de me voy a tatuar. Y Nacho me dijo, párale. Digo, a ver, ni siquiera sabes si va a funcionar. Y vas a llegar con tu brazo todo tatuado. En lo que sea. Bueno, primero intenta la tableta, Rosana, con calma. Sí, paso 1. Si pasó uno la tableta, pasó dos. Entonces, esa Pero terapia. la de finanzas, a ver si llega Roxana O con él. escríbetelo primero con, o sea, con plumita. El Sharpie. Así es. Lleva esa terapia, lleva otra que es de comunicación, pero más como de tarjetas, como pictogramas. Ya. Ok. Que pueda aprender a comunicarse a través de imágenes y esa terapia también es conductual y ocupacional. Lo enseñan a hacer cosas, lo cual es muy, muy bueno. Claro. Y pues la natación la tomo como una terapia. Él sí lleva 9 años yendo a nadar y eso le da una paz impresionante, además de Sí, que claro, es un seguro se de cansa, vida. sí. Porque aparte él ve agua y vámonos. avienta. Vámonos. El miedo más grande que tengo, de los miedos más grandes de mi vida, es que se me pierda. Porque a Carlos no lo puedes dejar de ver. Carlos atraviesa una calle y no voltea para ver si viene un coche. Claro. Carlos, ¿cómo se va a comunicar para decir aquí está mi mamá o papá? También esa... Y trae- lo voy a y no- tatuar y a no él. le pones se quita, AirTag lo que le o ponga algo. se lo Ok. quita, le da algo, tiene... Claro, es aparte súper sensorial, Exactamente. claro. No, lo que hacemos en los viajes le pongo playeras. Eso también te iba a preguntar, o sea, ¿como familia viajan? Sí.
y los viajes como son en aeropuertos, son en coche. Dificilísimo. Bueno, a Carlos le viene muy bien viajar. Cuéntanos. Afortunadamente. O sea, le encanta. Le encanta. Ay, qué bueno, eso está padre. Esas odiseas, porque luego también cuando tenemos oportunidad de viajar, digo, no hay como ir a hacer recuerdos de cómo me peleó con mi marido en otros lugares que no vivo. No, pero también, ¿sabes qué? Qué importante, porque, por ejemplo, te subes a un avión y me ha pasado que es muy incómodo que tus hijos empiecen a llorar y te empiezas a sentir así, te juro, te sube el calor Porque sientes hasta que acá. que la gente te juzga. Y sí te juzgan. claro, Es que lo peor es que claro. sí te juzgan, como que creen que los aviones no son para los niños. Cuando Y pasa ahora, eso, ¿qué pasa? Todavía esto se hace más fuerte cuando traes un niño con Exacto. neurodivergencia. Totalmente. Entonces, eso también es mucha empatía Sí. de los De demás hecho. que vamos en el avión. Oye, pues bueno, sí, su hijo va a llorar y ni modo. Sí, porque luego me choca comentarios de que un niño no puede viajar 16 horas, ¿no? Si los puede. papás pueden, claro que él también, ¿no? Claro. Exacto. Y me choca eso, ¿Ustedes que luego qué la hacen, gente se Rox? enoja y Sí, empiezan y sí. a quejarse. Pues que se compren su avión. Sí, Ya. sí. A mí me pasó una vez y Gerardo, mi esposo, se sintió tan incómodo que agarró a mi hija y se fue a otro lugar. Le dije, no, el que está mal eres tú. No te puedes ir a otro lugar con Siena. Es una bebé, no tiene ni un año, viene Exacto. llorando. No sabemos si el ruido, si cualquier cosa le está molestando, que se aguante y si no que se cambie él. Pero bueno, él se sintió muy, no, ya me voy. Se Porque la sí llevó. pasa. Sí te sientes muy incómodo. Gente ¿Ustedes fea. cómo lo manejan? Sí. Lo de los vuelos lo fuimos postergando. Digo, ya había viajado al año, por ejemplo, dije, va a sobrevivir, pero también la doctora Vargas, muy buena, me dijo, a ver, no pretendas que sepa viajar si no viajas con él en avión. Claro, O sea, no también toda la hay vida que puedes dejarlo, enseñarlos. exactamente. Bien, Entonces, esa- justo Gracias, en diciembre hicimos el primer viaje internacional y fuimos a Estados Unidos y entonces hicimos escala en Monterrey y la verdad es que iba súper apanicada, pero también muy preparada. Fue un viaje que un año lo planeamos Claro. y entonces fue... pues, Paréntesis, gracias, ahí sí. también viaja la sombra. No, Bueno, no. Moni no fue Moni ese no viaje. viaja ahí. dos. Ha ido a viajes con nosotros, pero nacionales, sobre todo los de Pachuca. Ok. Moni Ok. está en cada viaje Pues ahí con van nosotros. 4, mamá, Por papá, primera vez hermano. en nuestra vida. Viajamos los 4, exactamente. Ay, wow. Y al extranjero, y fue, pero de verdad, un año, ¿no? También, Carlos, mi esposo, le daba mucho la vuelta. Yo fue un día de aquí están las reservaciones. Ya. Bien, Sí, bien, sí, qué bien bueno. ahí, bien ahí. Es que también hay que atreverse a hacer cosas. Exactamente, dije, más ahorita. Claro. Y aparte dije, no cualquier viaje, vamos a un crucero. Porque si el principal miedo es el agua, ¿cómo voy a controlar que no se aviente? Ay, qué Me voy a bárbara. calmar, ¿cómo voy a estar? Dije, si No, no, lo yo sí, enseño qué ahorita. bárbara. Porque Se aparte, me una enchinó la piel. vez sí lo perdimos de vista y en Cancún. Y además se fue corriendo al mar. No Carlos se siente sumamente atraído por el agua. Marino. Estábamos viendo el menú en el hotel y de repente se va disparado. Y entonces, Carlitos, siempre le pongo playeras fosforescentes y mi hermana muy lista entrada hacia donde esté el mar y ya estaba Ay, a 3 chiquito. pasos, literalmente de entrar al agua. Híjole, bueno, terminó en final feliz, pero... Feliz. Pero sí, volvemos al Son el miedo segundos. de perderlo, son Sí, segundos, son exactamente. segundos. No puedes dejar de verlo nunca. Entonces hacen escala en Monterrey, hacen una escala larga. Nos como vamos para a Los descansar. Ángeles como 2 horas nada más, no, Ok. y de ahí a Carlos le fue maravilloso. Ah. Sí hubo un vuelo que se desesperó, pero la clave fue su papá. Íbamos preparados por si tenía una crisis. La verdad es que ahí sí, la doctora Vargas nos dijo, a ver, si se pone incontrolable, porque Carlos tiene 10 años, pesa 40 kilos, tiene una fuerza está abismal, fuerte, es un mide niñote. 1,50, entonces era un... A ver, están Y estos aparte hace medicamentos. natación, está bien fuerte. Están estos medicamentos. Entonces íbamos Para preparados calmarlo, por si, ya. o sea, por si tenía una crisis de patear, golpearse, tal, pues lo medicábamos y lo controlábamos durante el vuelo. Afortunadamente nada de eso fue necesario. Ay, qué maravilla. Nada. Oye, Eso sí se desesperó, sí empezó a patear, pero su papá se lo llevó hasta atrás, lo abrazó, aquí estoy, y empezó con algunos juguetes y materiales a calmarlo y se calmó. ¿Y Qué hubo bueno. gente grosera o amable ahí alrededor de ustedes en ese momento? La mayoría muy amables. Cuando fueron muy fuertes fue en el aeropuerto de Los Ángeles. Particularmente nunca había sentido tanta discriminación hacia los mexicanos como esta última vez en Estados Unidos. Tal vez que también por todo el tema literalmente, político, sí, ¿no? Sí, claro. sí, pero fue o sea, llevábamos un permiso para ir por una fila tal y nos regresaron. Y como si no habláramos inglés, le dice uno a otro, son mexicanos, regrésalos. Y a que nos oliera un perro, literalmente, y pasar por otra fila y tal. Y ahí sí sentí que nos trataron mal, o sea, en un momento, pero Carlos en todo momento conservó la calma.
Y dije, es todo lo que necesitamos. Claro. Oye, y por Sí. ejemplo, que les pasaron el perrito, ¿no le llama la atención a él acariciar a los animales? Le encantan los animales. Ahí Y ya ves que ese tipo de particularmente animales como no los el- puede... no, pero en ese momento lo hizo muy bien porque su papá lo tenía de los brazos. Entonces no Ok. le dimos oportunidad. Pero Ok. ama todo lo que sea Oye, contacto con la también naturaleza. déjame reconocer, porque estás mencionando mucho el papá de Carlitos, Sí. la paternidad que ejerce él, que creo que si no, no estarías tú Básica. aquí tan tranquila Sí, platicándonos. No, y que lo que nos dijiste de la estadística horrible, que el 60%, Sí, ustedes 80, 80%, ustedes lo supieron manejar también. Ahí vamos. Sí, No ha sido bueno, fácil, como está- todos los cualquier matrimonios. matrimonio. Sí. Como todos los No ha sido matrimonios. fácil, no ha sí. sido fácil, pero ahí está. Y ahí estamos para él. Y por él, Sí, y bueno, por ella, gracias porque también al papá de Alejandro. Carlitos por Sí. paternar tan increíble. En otros, bueno, algunas noticias que he visto así, a veces a los niños les ponen como audífonos o algo azul, como para que ya las mamás entendamos, a ver, él es un niño con autismo, Sí. vamos a tener calma, o la mochila azul o algo así, para que tú que vas ajeno y vas viendo que se está poniendo ansioso o algo, tú mantengas la calma, Exacto. porque aparte no, o sea, tú no estorbes, mejor ayuda. Ajá. Sí. Ustedes no lo hacen con Carlitos. Sí, trae Sí. unos bloqueadores de ruido que parecen audífonos y eso los Ajá. usa a diario. A veces hasta Ok. quiere dormir con ellos. Y es para bloquear el ruido. Es para- exactamente, Y es aislarlo. todo. Es no todo. emite sonido, Nada. Quisiera tener unos a veces. En mi casa, así. Mamá. Y es también por lo sensorial, ¿no? Que Porque Mamá. dicen que escucha el más fuerte que nosotros, entonces para bajar el tono. O sea, porque sí escucha, o sea, con los audífonos sí escucha, pero con menos intensidad. Ya, ok. Ya, pues sí, seguramente, porque dices que hasta si le pones algo lo siente. Ah, claro. O sea, Sí, y- son y muy con temas hipersensibles, ¿no? Con tema de comida, ropa, cómo es la Ay, alimentación, fue cómo es todo el un vestirlo. tema. Por años no comía más que sopita aguada, frijoles, tortilla y demás. Tenía como 5 opciones. Y Ok. nada más. Hiper selectivo para comer y eso nos hacía sufrir muchísimo porque aparte de bebé sí probaba más cosas. Ok. Plátano, tal. Ahorita hay cosas que no pueden ni ver como fresas, mango y demás. Eso no. Pero gracias a la canasta que ahora vale. Digo que- Aplausos. o sea, el primer año no consumió nada de la canasta, nada. Me dicen los guías el segundo año, pues ya ni metas a Carlitos en la canasta, no te preocupes, Rosana, porque la verdad es que no prueba nada. ¿Quieres traerle Ok, lunch? Y tú y yo no pierdo la fe. Tráele pero lunch y sus vean la frijolitos. constancia, porque en el segundo año empezó a ver cosas y primero tocaba. Oh. Tocar. Hoy en día busca las canastas de los otros ambientes. Ay, Ese mi niño rey. come todo después de Bueno, un maravilla! paréntesis, las canastas del Chiaravalle, en la escuela en la que están nuestros hijos, una familia por semana que se divide a lo largo de todo el año escolar lleva la comida, entonces se varía entre proteínas, frutas, verduras, todos los días de lunes a jueves llegas con los alimentos para todo el salón. Y se sientan muy hermoso a desayunar. También me tocó ver cómo desayunan. Es un desayuno chismecito, porque está la cocina y luego se sientan por equipos. Está delicioso. Pues gracias Ay, a pero eso qué Carlitos come maravilla. perfecto. No come todo, pero come bien, ¿no? Muy bien, Claro. no tiene ningún tema de alimentación. Ay, maravilloso. Está genial. O Sí. sea, Siempre una se lo voy a preocupación agradecer. menos. Así es. Una preocupación. Pero Y- esa constancia. Yo tengo también dudas respecto cuando fue el control de esfínteres. ¿Cómo te fue? Sigue teniendo accidentes. Ok. Esa es la verdad, que todavía el lo día controla perfecto. también. Pero es súper extraño. O sea, Ok. él usa pañal de noche, pero, ejemplo, hace 2 semanas fuimos a una boda, Hacienda Catrina, y en el hotel, porque aparte me lo llevé, se quedó mi hermana cuidando a mis hijos, 2 veces se paró. O sea, conmigo, una a hacer pipí, otra a hacer popó. Dormido. O sea, claro que controla perfectamente. Ah, ok. Y entonces es cuando él quiere como quiere. Aquí Ya. en la escuela rarísimo que tenga accidentes. Ya, Pero si claro. tiene una crisis puede haber accidentes. Se Ya. pone muy nervioso en la calle y puede tener accidente. Y accidentes de pipí y Pero popó. sí, Ok. y de las dos cosas y es sumamente duro. Probablemente de las cosas más duras que hemos pasado como papás es eso, porque incluso de chiquito, o sea, él tenía ese tipo de accidentes y entonces le incomodaba y sacaba y entonces Ya. es algo muy, muy, muy fuerte. Y como- la gente nunca Esa- falta para exactamente, juzgar. así Sí, es. Darle claro. la burra al trigo. Sí, supongo que él mismo se siente muy incómodo. Claro. Sí. Entonces, pues seguimos trabajando en eso, pero también puede haber días maravillosos o viajes en carretera de 9 horas donde no tengan ni un accidente. Y en los viajes en carretera le pones Le pañal. va perfecto, no le pongo Nada. pañal. Y aguanta No le pongo pañal, perfecto y las aguanta horas. perfectamente. Le O sea, va relajado, le yo creo. fascina estar en la carretera, Ay, qué padre. literalmente, y difícil que tenga un accidente. Hace poco vi Y un que video tenga era crisis tampoco. no, en la carretera no. Maravilloso.
parece que su cerebro va a la misma velocidad que la carretera, algo así leí hace poco, y que eso hace que lo regule, pero le va Pues muy bien. seguramente tiene algo de Algo de muchísimo sentido. Sí, sentido o se porque... calma o va así viendo así. Sí, es que sí calma un Así poco la es. carretera. Sí, porque sí, le aparte va muy bien el creo que viaje hasta por la eso. fecha aún no entendemos, el ser humano aún no entendemos No termina de entender el autismo, ¿no? las neurodivergencias en Las general y creo que neurodivergencias. tampoco hay tanta información, es un diagnóstico Cada vez prácticamente hay nuevo. más, pero sí es complicado. Y que, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a una mamá que le acaban de decir a su hijo tiene autismo? Respira 5 veces profundo las veces que necesites. Llora lo que tengas que llorar. Yo creo que si conoces a una mamá que está en estos temas, ya ha llorado todo lo que tienen que llorar, no se puede más. Y primero que nada es un ser humano. Te tiene a ti, te necesita a ti. Y se puede. Es bien difícil, pero sí se puede y consigue una red de apoyo. Y cuando sientas que no puede, también dilo. Claro. También dilo porque claro que ha habido casos de suicidio. En mamás. Sí, claro. En estos casos, entonces pide el apoyo que necesites. Agárrate de lo que te tengas que agarrar, pero ve hacia ello y otra vez repetir que el diagnóstico no te define, ¿no? Y- O sea, y va a un llegar hasta momento a donde la tú vez. quieres que llegue, exactamente. Claro. ¿Vio? Un Como día la a la misma vez. vida es. Sí. O sea, al final del día es eso. Sí. Diría, infórmate y Lore en busca lo una mejor. ocasión con Elisa en UCI nos dijo, esto es un momento a la vez y creo Claro. que aquí también Sí, aplica, tal cual. ¿verdad? Un momento a la vez, así sola como vez. va a haber Días momentos buenos, días malos. puede haber momentos no tan buenos. Así es. Y como así en es. todo. Sí. ¿no? Y para todos. Pues Para incluye todos, también hasta en exacto. mamás que no tenemos hijos con neurodivergencia, también hay días Muy malos y muy días malos. muy buenos. Muy malos, por eso hagan ejercicio, ¿verdad? Salgan a correr maratones. Sí, no, es súper sí. importante tener salud mental, sobre todo en este tipo de situaciones en las que estás como todo tu mente, tu cuerpo, tu corazón, Enfocado. tu concentración tiene que estar ahí, necesitas salud mental. Y la salud mental se encuentra haciendo ejercicio y si lo necesitan vayan al Meditando. psiquiatra también. Claro, Al psiquiatra, por terapia. supuesto. ¿Dónde corriste? El maratón en Vancouver, con Ay, unas fregón. amigas que Aquí quiero cerquita. muchísimo. padre! Que esa es otra cosa que me ha cambiado la vida. Las Esas amigas, y ese amigas. apoyo de vente. O Claro. Carlitos, eres bienvenido y tal. Y, ese Y sentirte te fuiste integral tú es parte sola de- con tus amigas. Ay, fregón. Gracias Qué al papá de increíble. Carlitos por paternar, de verdad, gracias. Sí, qué maravilla. Oye, y luego el 2 de abril se conmemora el Día Internacional del Autismo, ¿verdad? Así es. Estamos a punto. Punto. Sí. ¿Y es solo ese día o todo el mes? En general todo el mes, pero ese es el día más fuerte. ¿Y qué hasta hacen? marchas. ¿O cómo Concientizar. ¿Y qué Dar podemos información. hacer nosotros como sociedad? Informarse. Ok. Informarse tal cual, saber que no Ojalá es enfermedad. ojalá salga antes del 2 de abril. O el 2 Señores de abril. productores. O Sí, el por 2 de abril. favor, porque Para concientizar. luego, escuché que esta terapia, con esto se le quita el autismo, o que el Ya. dióxido de cloro tal, o sea, eso es un comentario que no debemos hacer a las familias como tal, porque es sumamente Como si doloroso. ¿Por qué conociéramos del tema, ¿verdad? No, sobre con todo buena intención. tratarlo con... Sí, entiendo esto que te estás diciendo, que te quieren dar buenos consejos, pero no, a ver, no es una enfermedad, no se le va a quitar, no es gripa. No me digas que le dé cloruro de Dióxido sodio, de no cloro, sé qué. ¿quién me ha dicho? Así, dióxido de prueba, cloro. prueba esto y todo. Digo, a ver, no es un experimento. A ver, tómatelo tú. Sí, y esos comentarios bien intencionados, entre comillas, supongo que los lastiman bastante. Así es. Claro. Oye, ¿y algún libro que nos recomiendes? O, además de estas caricaturas y cortos que también los vamos a poner al final. Uy, sí, un hijo especial, ansiedad en el autismo, hay un montón de libros, la verdad es que muy, muy buenos. Creo que los mejores materiales vienen de España, es donde los he encontrado, creo que no hay país más preparado y si me lo permiten les haré una lista tal cual de Sí, libros sí. que recomiendo, incluso Sí. algunos en versión PDF. Desde- Una tribu propia, por ejemplo, es otro que me cambió la vida y sobre todo caricaturas para que puedan Sí, ver con sobre sus todo hijos. para los niños. Sí. Exacto, una lista Y- de materiales. Bueno, abrimos una cajita de preguntas el día de ayer en nuestro Instagram. Y tuvimos muchas. ¿En serio? Sí, Eso no me lo sí, esperaba. pero nuestros teléfonos están grabando. Los teléfonos están ocupados. Tenemos una noticia buena y una mala. Pero bueno, más o menos me acuerdo. La buena es que sí hubo preguntas, la mala es que No nuestros sabemos teléfonos cuáles. están grabando. Cuéntenme, ¿de cuáles se No, acuerdan? Una de las que yo me acordaba era esta parte de cómo hacer a los niños más
o sea, más empáticos y más inclusivos, que bueno, ya no lo dijiste. También había otra, ¿tú te acuerdas de más? Sí, hubo una mamá que contó como su experiencia, que dice que a su hijo apenas a los 18 claro. años le dieron el diagnóstico y que dice, después del diagnóstico fue todo más fácil, porque antes de eso, me imagino que tenía tal vez un nivel 1, no sé, o Sí, tienen, porque seguramente. no se le quita. Y dice que fue mucho más fácil porque el hacer amigos era complicado. No le duraban, Ajá, no le decía. duraban. Entonces, Sí, como que a ella le importaba mucho o sea, lo importante de hacer diagnósticos a tiempo. sí, Porque siento que esta mamá, pobre, durante 18 18 años años. cargó con, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué no encaja? ¿Por qué? Si hubiera sabido desde los 2 años, sí. tal vez hubiera podido... Tú tuviste un ángel que te dijo en ese momento, claro. no me lo Sí. tomes a mal, pasa esto. Que no todas a lo mejor lo tienen, no todas tienen familiares, amigos, pediatras, A la expertos, mano, a la claro. mano de Sí. una reunión familiar, lo pueden diagnosticar o decir, oye, no Algo. diagnosticar, sino como hay estas Banderas rojas. red flags. Ahí como, ¿qué le dirías a estas mamás que tienen como el sí, pero no estoy segura? Yo ¿Con creo quién acudirían? que el corazón no falla si sientes que algo mal. Ve con especialistas, particularmente psicólogos especializados en el diagnóstico, porque tal vez ellos mismos te dicen, no va por ahí, es otro diagnóstico. Claro. Entonces Ok. hay centros muy buenos. ¿Y aquí en León hay gente especializada en eso? Sí, por ejemplo, recomiendo a Vale de Maximice, Ok. en Arvide, porque es muy buena dando diagnóstico. Y otra terapeuta que no sé si regresó, pero se llama Fernanda, que el mismo que la Vale nos envió con ella. Y pues podemos entre mamás recomendarnos, porque luego te Claro. puedo decir, a mí me fue muy Sí. mal con ella y otro dice, Sí. me fue muy bien, Sí. como todos los médicos, etcétera, Sí. pero es Sí. Había Entonces- otra... Ay, perdón. Entonces, sí, gracias, Montserrat. O sea, es un psicólogo especializado. especializado. Ajá, así es, en temas de O autismo y creo que también, bueno, neurodivergencia. no creo, la doctora Davinia, David, también ahí están sus que datos. es pediatra especialista en neurodesarrollo y ella los Perfecto. diagnostica y entonces ya te deriva con las Sí. terapias. Excelente. Pero es un diagnóstico a tiempo. A Así tiempo. es, así Porque es. justo, y ella nos decía, antes se creía que hasta los 6 años podían diagnosticar. Dice, lo puedes diagnosticar desde los 18 meses o el año. Sí. Digo, perdón, A 18 los meses o 2 años. 2 años. Ajá. Otra de las preguntas que venía era como señales tempranas. Cuando la doctora te dice, oye, veo algo raro en Carlitos, ¿después empezaste a notar cosas? Sí, por ejemplo, ¿qué vio raro en Carlitos que yo llegué a esa comida familiar con un Gerber? Y para mí era normal. Ah. Y entonces decía, a ver, el niño 2 años y estás con la papilla. no le Ya. Es lo gustaba sensorial. masticar? Exactamente. Ok. Y bueno, el no entablar un lenguaje verbal, una cosa es decir palabras y otra cosa hablar. Claro. Por ejemplo, como a lo mejor unos primos o que se soltaban mucho antes. Sí. Y el tema de la mirada también era importante, que en su No momento fijan. no te veía los ojos, estaba hacia otro lado, o le hablas Carlos, y pareciera que no escucha. Ok. ¿Y tú notaste algo más antes de que te hicieran ese comentario? Solamente recordar en reuniones de liceo, ¿no? En maternal y ver a otros niños, ver cómo se desarrollaban, ahí sí fue un trancazo, ¿no? Porque veía a los otros comer, brincar, hablar y jugar entre ellos y a Carlitos como si fuera un bebé 1 año más chico. Tal vez tu Ok. negación de decir, se desarrollan de diferente O que manera, me va a tranquila, hablar cuando tranquila. tenga que hablar. Claro. Cada niño corre a su ritmo. Sí, cada niño corre a su ritmo, pero no llega a cumplir 10 años sin hablar. O sea, Sí, claro. Y justo eso es muy importante lo que mencionas porque la doctora nos decía, sí, cada niño va a su ritmo, pero sí hay límites Y patrones. para los hitos. O sea, sí hay Exacto, límites exacto. que, ok, va a caminar, no va a caminar al año, hay unos que caminan al año, pero si camina al año 7, ojo. O llega a los 2 años y solo dice 2 palabras, ojo. O sea, sí hay hitos que son importantes que cumplan, aunque lleven su ritmo, que se puede respetar, pero sí hay hitos muy claves que sí, o a los 6 meses no se sienta. Entonces sí, eso sí hay que poner mucha atención, sobre todo cuando somos primerizas y en el primero pues todo te parece normal. Así O es, todo sí. te parece raro, pero no sabes en realidad. Entonces sí es Totalmente. como estar muy al pendiente. Y otra pregunta que yo tengo, De la cajita de de Instagram. la cajita de Instagram que yo puse. No es cierto. A Moni, ¿cómo la conoces? ¿Cómo la contactas? ¿Cómo llega a sus vidas? Mónica es un ángel en mi vida.
Porque es la persona más simpática del mundo. Sí. Dentro del liceo, donde Carlitos estaba en maternal, y ya que nos dan el diagnóstico y que nos empezaban a hablar a cada rato de su hijo Carlos, es que se salió del salón, o sea, como si no quisiera estar en el salón. Claro, sí. Nos dijo la maestra, recomendamos ampliamente que tenga una sombra porque creemos que tendría mucho más atención. Después me di cuenta que casi tenía una sombra en la escuela. Se llama Andrea, es una maestra que queremos mucho, pero una auxiliar del colegio, exacto, agarraban a Carlitos y entonces ella estaba atrás de él todo el tiempo, o sea, ya hacía un papel de sombra, pero claro que ella estaba para todo el kinder. Entonces, amablemente me dijeron que recomendaban que alguien tuviera. Entonces le pregunto a Anabel, que sigue siendo su terapeuta, que si conoce a alguien, y me dice, justamente Mónica acaba de salir de una familia, ella trabajó para Ópticas Martínez, y me dijo, estuvo muchos años con un chico especial, hijo de otra maestra del liceo, y están haciendo la transición, entonces está buscando una oportunidad laboral, y en ese momento era para usted. Exactamente. Claro. Es para parte de nuestra familia, sí, para que llegara a su la familia. queremos y le agradecemos tremendamente. Y otra duda, hablando de sombras, o sea, ¿cuál es la chamba de la sombra o cuál es la función? Que no sé si mis palabras son correctas. Súper pregunta, exactamente. El rol de una maestra sombra es el acompañamiento escolar y las adecuaciones. Es que pueda hacer las cosas adecuadas en el nivel escolar. Ejemplo, a lo mejor Carlos no va a poder leer como sus compañeros, pero sí relacionar letras, la A y la B. Entonces, adecua los materiales a las necesidades de Carlos. Y es acompañarlo. Por ejemplo, Carlos sí necesita acompañamiento hasta para el baño. Entonces, es estar con él, ayudarlo a que también sea lo más independiente posible, que pueda comer, etcétera, pero es estar, pues hasta... ¿Una segunda mamá? Así es. Eso está increíble, ¿no? Que puedas confiar plenamente en alguien y decir algo tan mío, ahora también está en tus manos. Y va con ustedes a todas partes, o sea, si tú sales un día a la plaza, por ejemplo, te la llevas. No, es el horario solo escolar. En el colegio. Exactamente, es el horario escolar. Y bueno, recientemente ella nos acompaña saliendo de la escuela, ella lo lleva a la casa, nos hace favor de llevarlo a la casa, comen juntos, porque yo llego un poco más tarde después de ir por Alejandro, y ya. Pero prácticamente es un horario escolar. Ok. Respecto a lo sensorial y que decías del Gerber cuando tenía 2 años, después, ¿cómo fue? ¿Cómo fue lo sensorial, la comida, cómo empezó a deglutir, a masticar, a sentir? Nos fueron dando en la misma terapia opciones, por ejemplo, que si la galletita de arroz o cuestiones que fueran mejor para él, nos quitaron, por ejemplo, azúcares, eso sí, está comprobadísimo, les hace un daño tremendo, afecta. Bueno, a todos, pero más a él, que también no soy súper extremista, si vamos a una fiesta que como un pastel y que también son niños, o sea, no tengo un tema porque hasta se me hace cruel ver a todos los niños disfrutar y que él no pueda ser parte, exacto. Sí. Fue desarrollándolo poco a poco, literalmente con olores y con ver, o sea, a todas las mamás que tienen a sus hijos piquis para comer y dicen, es que nada más come 3, 4 cosas, sí va a ser así, 1 año, pero también tiene que ver más. En el proceso de Carlos fue más de 1 año, si les toma 2 o 3, el tiempo que sea, pero nunca renuncien y nunca digan. Paciencia y constancia, exactamente. Un maratón. Así es, un maratón. O sea que a los 6 meses no empezaste con sólidos. Solo Gerber. Poquito, no, sí, a los 6 meses perfecto, que sí el platanito y demás, pero como que se estancó. Lo fue perdiendo. Sí, exactamente. Ok. Sí, como lo que dices, ¿no? Que ya hablaba un poco y de repente ya no. ¿Te acuerdas de alguna otra pregunta de las cajitas? De verdad teníamos un montón y hasta les tomé captura. Acuérdense. No, pero creo que varias las abordamos ya, no tanto como la pregunta plática exacta, pero ya abordamos las preguntas en la plática. Y con todo gusto, si alguna se pasa y queda ahí pendiente, pues yo puedo escribirlas. Sí, también. La disposición del mundo de responder. ¿Qué tal si alguna mamá se siente muy sola en este proceso, muy triste? ¿Tú estarías feliz de darles acompañamiento? Toda la disposición que tengan. Desde que me dieron el diagnóstico me comprometí a eso, a que cada familia que llegara a mí tienen mi tiempo, tienen mi cariño y mi disposición para contarles experiencia y compartir. A nadie se lo he negado, así sean perfectos. Entonces, te podemos etiquetar tus redes. Por supuesto. Y ahí que te escriban. Sí, con muchísimo gusto, con mucho gusto, claro que sí. Va, perfecto. Gracias. No, mil gracias. Gracias a por ustedes. Tu corazón. Sí, gracias Qué por bonito podcast, me encanta, y trae su taza muy linda. Sí, me encanta. Ya vamos a mandar a hacer otra porque para los invitados le toca taza madriza. Siempre les toca la tercera taza, pero ya vamos a mandar a hacer. Ya. Un gustazo No, enorme, gracias qué a ti, bonito, nos hiciste
entender mucho más, nos hiciste llorar, nos hiciste Sí. empatizar y no, muchísimas gracias por haber venido. Sí, Gracias a ustedes por hacer invitarme. conciencia como Hacer sociedad conciencia. y pues te pido perdón si en algún momento la sociedad te tratamos mal. No, y sobre todo, o Y sea, menos tú. yo de verdad gracias porque lo que yo quiero es que mis hijos lo aprendan y lo entiendan, entonces voy a trabajar en ellos y en darles herramientas a ellos para el mundo que ahora está un poco Gracias Sí, en el de que todo estamos. corazón. descontrolado. Ser el No, factor gracias de a ti. diferencia para muchos Familias y muchos familias niños que con- van a ser adultos en un futuro. Sí, exacto. Rox, muchas gracias. Gracias. A ustedes hasta Gracias. pronto y les dejo todo. Sí, con te esperamos en las finanzas. Ah, claro Sí, que sí, episodio, espero por un favor. podcast de finanzas Lo que necesiten. con esta máster en finanzas Exacto. de TEC de sí, Monterrey. finanzas caseras. Sí, bueno, Y obviamente más van a estar extremas. a nuestro nivel. Gracias. No, y también para invertir y eso deberíamos hacer todas Bueno, pero las primero, madres. primero básicas, ¿no? Primero Porque básica, sumar. Dejar de gastar. ¿Qué hacer con el Finanza chivo? uno, dejar de gastar. Listo. ¿Qué hacer con el chivo? Bye. Gracias. Oigan, suscríbanse, denle like, compartan, bye. Campanita, campanita. Bye. Gracias. Gracias, Ro. ¡Yeah! algo ¡Qué bonito! Sí, qué No, me hice padre. llorar y reír. Me dije, ya no voy a poder hablar. Se me fue la onda más de 3 veces. Dije, ¿qué iba a decir? Y luego ya Sí le quería... pasa, pero luego como que vuelves a reconectar. Sí, se le metió un